Era una noche de diciembre de 1987, cuando el bombero Miguel Hernández recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Las sirenas rugieron por las calles de Madrid mientras se dirigían hacia un edificio en llamas en el barrio de Lavapiés. El humo negro se alzaba hacia el cielo nocturno como una columna de desesperación, y las llamas devoraban cada piso con una voracidad implacable que helaba la sangre de los vecinos congregados en la calle. Miguel, con apenas 28 años y 5 de experiencia en el cuerpo de bomberos, había visto muchos incendios, pero algo en aquella noche era diferente. Los gritos desesperados de una mujer desde la tercera planta atravesaban el rugido del fuego como dagas en el corazón. «Mi bebé está dentro. Por favor, salven a mi bebé», gritaba Carmen Ruiz, mientras las lágrimas surcaban su rostro ennegrecido por el humo que había logrado escapar de las llamas infernales. Sin dudarlo un segundo, Miguel se ajustó el equipo de respiración y comenzó a subir por la escalera hacia el infierno. Cada escalón era una lucha contra el tiempo, contra el calor abrasador y contra el humo tóxico que convertía cada respiración en una batalla por la supervivencia. Sus compañeros le gritaban advertencias desde abajo, pero él solo podía pensar en aquel bebé indefenso atrapado entre las llamas que consumían todo a su paso. La estructura del edificio crujía amenazadoramente bajo el peso del fuego, y Miguel sabía que tenía minutos, quizás segundos antes de que todo se derrumbara. El calor era tan intenso que sentía como si su propio traje de protección fuera a derretirse sobre su piel. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que lo impulsaba hacia adelante, la certeza absoluta de que no podía fallar, de que una vida inocente dependía completamente de su valor y determinación. Cuando finalmente llegó al apartamento, la puerta estaba bloqueada por los escombros y las llamas danzaban por toda la habitación, como demonios sedientos de destrucción. A través del humo espeso, logró escuchar un llanto débil que provenía de la habitación del fondo. Sin pensarlo dos veces, Miguel se abrió paso entre los muebles en llamas, siguiendo aquel sonido como si fuera la única luz en la más profunda oscuridad que jamás había conocido. Allí, en una cuna de madera que milagrosamente había resistido las llamas, encontró a un bebé de apenas 8 meses. Sus grandes ojos marrones lo miraban con una confianza inexplicable, como si supiera que había llegado su salvador. Miguel lo tomó en sus brazos con la delicadeza de quien sostiene el tesoro más preciado del mundo, sintiendo cómo aquel pequeño corazón latía contra su pecho, como un tambor de esperanza en medio de la tragedia más absoluta. El descenso fue una pesadilla que parecía no tener fin. Las escaleras se desmoronaban bajo sus pies, el techo amenazaba con colapsar en cualquier momento, y el bebé lloraba con una fuerza que contrastaba con su fragilidad. Miguel protegía al pequeño con su propio cuerpo, convirtiéndose en un escudo humano contra las llamas y los escombros que caían como lluvia mortal desde las plantas superiores del edificio que se desvanecía en cenizas. Cuando finalmente emergieron del infierno, la multitud congregada en la calle estalló en aplausos y lágrimas de alivio. Carmen Ruiz corrió hacia ellos con los brazos extendidos, y cuando Miguel depositó al bebé en sus brazos, sintió una emoción tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas ennegrecidas. «Gracias, gracias por salvar a mi Carlos», susurró la madre mientras besaba la frente de su hijo, que ahora sonreía como si todo hubiera sido solo una aventura. Aquella noche, Miguel regresó a casa con la sensación de haber cumplido con el propósito más importante de su vida. Había salvado una vida, había devuelto un hijo a su madre, había sido el instrumento del destino para que el pequeño Carlos pudiera crecer y convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Sin embargo, nunca imaginó que aquel acto de heroísmo sería solo el primer capítulo de una historia que se escribiría a lo largo de décadas. Los años pasaron, y aunque Miguel siguió salvando vidas y sirviendo a su comunidad con la misma pasión y dedicación de siempre, nunca olvidó aquella noche de diciembre. A veces se preguntaba qué habría sido del pequeño Carlos, si habría crecido sano y fuerte, si recordaría algo de aquella noche terrible.
Lo que no sabía era que el destino ya había comenzado a tejer los hilos de una segunda oportunidad, de un reencuentro que desafiaría todas las probabilidades y demostraría que algunos lazos trascienden el tiempo y las circunstancias. 28 años después, en una fría mañana de febrero de 2015, Miguel Hernández, ahora de 56 años y veterano del Cuerpo de Bomberos, se dirigía a su trabajo como había hecho miles de veces antes. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él aquel día. Mientras caminaba por la acera cerca de la estación, sintió un dolor punzante en el pecho que lo dejó sin aliento. Sus piernas se debilitaron y antes de que pudiera pedir ayuda, se desplomó sobre el pavimento frío, mientras su corazón luchaba desesperadamente por seguir latiendo. Los transeúntes se congregaron a su alrededor, algunos gritando pidiendo ayuda, otros simplemente observando con horror cómo aquel hombre fuerte y valiente luchaba por su vida en plena calle. Entre la multitud, un joven médico de 29 años que casualmente pasaba por allí, se abrió paso con determinación. Dr. Carlos Ruiz acababa de terminar su turno en el hospital y se dirigía a casa cuando vio la conmoción. Sin dudarlo, se arrodilló junto al hombre caído y comenzó a evaluar su estado. «Señor, ¿puede oírme? Soy médico, voy a ayudarle», dijo Carlos mientras verificaba el pulso de Miguel y preparaba todo lo necesario para realizar una reanimación cardiopulmonar. Había algo en aquel rostro que le resultaba extrañamente familiar, pero en aquel momento crítico solo podía concentrarse en salvar una vida. Sus manos trabajaban con la precisión de años de entrenamiento, aplicando compresiones torácicas, mientras esperaba la llegada de la ambulancia que alguien había llamado desde el primer momento. Durante los largos minutos que siguieron, Carlos luchó incansablemente por mantener vivo a aquel desconocido que yacía inconsciente ante él. Cada compresión era un ruego silencioso. Cada respiración artificial que le proporcionaba era una súplica al destino para que no se llevara a aquel hombre. Los paramédicos llegaron finalmente y, trabajando junto con Carlos, lograron estabilizar a Miguel lo suficiente como para trasladarlo al hospital, donde la batalla por su vida continuaría en la sala de emergencias. Si compartís historias como esta con vuestros seres queridos, estaréis sembrando semillas de esperanza en sus corazones. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el destino nos sorprende con giros inesperados. En el hospital, mientras Miguel luchaba entre la vida y la muerte, Carlos no podía quitarse de la mente la sensación de que había algo especial en aquel encuentro, algo que iba más allá de la casualidad y que pronto revelaría una verdad que cambiaría la perspectiva de ambos para siempre. 3 días después, cuando Miguel finalmente despertó en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que vio fue el rostro preocupado del joven médico que le había salvado la vida. Carlos había estado visitándolo regularmente, sintiendo una conexión inexplicable con aquel paciente. «¿Cómo se encuentra, señor Hernández?», preguntó Carlos revisando las constantes vitales. Fue entonces cuando Miguel, con voz débil pero clara, respondió: «Gracias, doctor. Llevo toda la vida salvando vidas como bombero. Nunca pensé que alguien tendría que salvar la mía». La palabra bombero resonó en la mente de Carlos como un eco del pasado. Algo en su memoria se agitó, una historia que su madre le había contado cientos de veces sobre la noche en que un valiente bombero había arriesgado su vida para salvarlo de un incendio cuando era apenas un bebé. «Disculpe», dijo Carlos con el corazón acelerado. «¿Usted estuvo en el Cuerpo de Bomberos en 1987? ¿Recuerda un incendio en Lavapiés donde salvó a un bebé?» Miguel lo miró con asombro creciente, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comenzó a comprender la magnitud de aquel momento. «Dios mío», susurró Miguel, «¿tú eres Carlos Ruiz?». El joven médico asintió con lágrimas rodando por sus mejillas, y en ese instante, 28 años de historia se conectaron en un círculo perfecto. El bebé que había salvado de las llamas se había convertido en el médico que ahora le devolvía la vida. Era como si el universo hubiera orquestado cuidadosamente
cada paso de sus vidas para llegar a este momento de reconocimiento mutuo, de gratitud infinita y de asombro ante los misterios del destino. Carmen Ruiz, la madre de Carlos, llegó al hospital esa misma tarde cuando su hijo le contó la increíble coincidencia. Al ver a Miguel, se echó a llorar y lo abrazó como si fuera un miembro de su propia familia. «Usted nos devolvió a nuestro hijo», le dijo entre sollozos, «y ahora él le ha devuelto la vida a usted. No hay palabras para expresar lo que esto significa para nosotros». Miguel, emocionado hasta las lágrimas, respondió: «Yo solo hice mi trabajo aquella noche, pero Carlos se convirtió en el hombre extraordinario que siempre supe que sería». Esta historia nos enseña que los actos de bondad y valor trascienden el tiempo y regresan a nosotros de formas que nunca podríamos imaginar. Miguel y Carlos mantienen una amistad profunda hasta el día de hoy, y ambos consideran que sus vidas están conectadas por algo más grande que la casualidad. Si esta historia os ha conmovido, compartidla con quienes amáis, porque en un mundo que a veces parece caótico, historias como esta nos recuerdan que el amor, la valentía y la compasión siempre encuentran la manera de completar el círculo de la vida.